Buenos días a todos. Van a salir los pequeñitos, pueden ir saliendo los niños a su clase, por favor. Este versículo 19 del Salmo que acabamos de leer es una verdad tremenda, porque dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Amén. ¿Cuántos saben que esto es cierto y es una bendición? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos hable. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y fidelidad, Señor, y porque nos colmas de beneficios, Señor. Vemos, oh Dios, el mayor beneficio obviamente es nuestra salvación, pero también vemos, oh Dios, cómo nos colmas de bendiciones y de beneficios, Señor. No nos ha faltado nada, a pesar de que algunos puede ser que estemos viviendo tal vez tiempos difíciles de escasez, pero tu provisión nunca ha faltado ni nunca faltará, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la familia, oh Dios, que nos has dado, nos has colmado de un beneficio de estar con una familia, Señor, de tener trabajo, de tener un lugar donde reunirnos, de tener la bendición de tu palabra, de que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y tantos beneficios, Señor, que tenemos, y te agradecemos, Señor. Pero también, oh Dios, en esta mañana, oh Dios, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, que tú uses al predicador, Señor, para exponer tu palabra, Señor, y que cada vez, oh Dios, que oigamos tu palabra, podamos decir, oh Dios, como el profeta Habacuc, que dijo: he oído tu palabra y temí, Señor. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Pido, oh Dios, que la ayuda, oh Dios, la guía que viene de lo alto, Señor, venga, oh Dios, en este momento, Señor, no solamente sobre mi vida, Señor, sino sobre la vida de mis hermanos, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, obedecerla, Señor. Que todo, oh Dios, lo que podamos decir, Señor, sea para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado, oh Dios, y que, oh Dios, sea quitado de nosotros, Señor, toda preocupación, todo aquello que quiera desviar nuestra atención en estos minutos que vamos a estudiar tu palabra, para honra y gloria de Jesucristo. Amén. Esta es la tercera semana que estamos considerando el tema de la iglesia, y nos queda claro que la iglesia como tal no es un lugar, no es un lugar físico, no son cuatro paredes. La iglesia somos los creyentes. Y la iglesia tiene propósitos específicos que no se nos debe de olvidar, porque claramente en la palabra de Dios los vemos. El primero de ellos tiene que ver con exaltar a Dios. El segundo de ellos tiene que ver con servirnos unos a otros, edificar al creyente. Y el tercero es una labor hacia afuera, que es evangelizar a los perdidos. Y la iglesia obviamente es un lugar donde nos debemos ayudar unos a otros, debemos orar unos por otros. Como lo dice Romanos, debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y es ahí donde de pronto algunos de nosotros eh, creo que fallamos, pero todo esto lo estamos aprendiendo juntos. Y al principio de esta serie planteamos, no sé si se acuerden, planteamos algunas preguntas que debemos contestar a la luz de la Biblia, porque algunos de nosotros tenemos ideas equivocadas, no solamente de qué es la iglesia, cuál es la labor o la misión de la iglesia, y varias cosas que de pronto nosotros, por desconocer en realidad la Biblia, no solamente a veces ignoramos, sino a veces pensamos o tenemos ideas equivocadas acerca de la iglesia. Pero recuerdo que parte de esas preguntas planteadas fue acerca de quién debe estar al frente de una iglesia local. No sé si recuerden. Uno de los planteamientos fue ese: ¿quién debe estar al frente de una iglesia local?
existirán algunos requisitos para que alguien pueda ser pastor de una iglesia local. Y en dado caso, también cuáles son las responsabilidades de un pastor. De algún modo, si ustedes lo quieren ver, y hoy vamos a ver precisamente, vamos a responder a través de la escritura, de algún modo es como ponerme yo solito la soga al cuello. Porque voy a exponer algo que son parte de mis responsabilidades, de mis funciones. ¿Y qué creen, hermanos? Son en realidad ustedes los que tienen que calificar ese papel o esa función o esas funciones o responsabilidades que vemos en la escritura. Así es de que lo primero que debemos establecer es que para ser pastor se requiere un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios. Y para eso también es necesario cumplir los requisitos que la palabra de Dios establece. Entonces, es necesario un llamado y dos, cumplir los requisitos que claramente la palabra de Dios nos habla. Para esto vamos a Juan capítulo 21, versículos 15 y 16. Para poner un poquito en contexto, el Señor ya había resucitado, el Señor se presenta con sus discípulos. Eso es lo que nos está hablando Juan capítulo 21. Pero les hace un encargo y es en este caso específicamente al apóstol Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y aún le pregunta por tercera vez, porque dice el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. La primera vez Jesús le responde, dice, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Y claramente aquí Jesús está haciendo un llamado a Pedro. Prácticamente Jesús le está diciendo a Pedro, la manera en la que tú en lo particular me vas a demostrar que me amas es apacentando mis corderos, es pastoreando mis ovejas. Esto no se lo hizo Jesús, o sea, el llamado no se lo hizo a todos los discípulos, aunque algunos de ellos históricamente vemos cómo es de que hicieron una labor pastoral. Por ejemplo, el apóstol Juan, no lo dice la escritura, pero se cree históricamente que Juan estuvo un tiempo pastoreando la iglesia en Éfeso. Algunos de estos apóstoles, si bien todos fueron enviados a predicar el evangelio, algunos de ellos, incluso la misma historia nos da testimonio como algunos de ellos anduvieron por diferentes partes de Asia, incluso algunos de ellos en algunas partes de África, donde murieron como mártires. Todos ellos fueron a diferentes lados a predicar el evangelio. Muchos de ellos sirvieron como misioneros, aún no solamente los 12 discípulos de Jesús, sino por ejemplo el apóstol Pablo, que sabemos que fue o ha sido probablemente el misionero más incansable y una obra extraordinaria.
Pero vemos cómo Jesús llama específicamente aquí en este pasaje a Pedro. Ese llamado no fue para todos, solamente fue para Pedro. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, cómo es de que Pedro escribe en el capítulo 5 algunas instrucciones. ¿Por qué? Porque está dando a entender que él realmente cumplió ese llamado pastoral y cumplió el llamado que Jesús le hizo. Pedro entonces fue llamado por el Señor a apacentar sus ovejas. Pero fíjense, ¿y por qué existirá esta diferencia entre lo que le dice Jesús la primera vez, apacienta mis corderos, y la segunda vez, pastorea mis ovejas? La palabra apacentar significa dar de comer. Y la palabra pastorear significa apacentar como pastor. Y según la concordancia Strong, dice que figuradamente es un supervisor. Entonces Jesús en realidad lo que le está diciendo a Pedro, y fíjense, aquí todavía cuando Jesús le hace ese llamado, esa encomienda al apóstol Pedro, ¿existía la iglesia? Todavía no. Pero recuerdan que les mencioné que en el caso de Jesús fue el primero que habló acerca de la iglesia sin todavía existir la iglesia. Incluso enseñó acerca de la disciplina de la iglesia sin todavía o que se haya levantado o que existiera todavía la iglesia. Porque vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, la disciplina de la iglesia, pero, o sea, Jesús estaba enseñando sobre la disciplina de la iglesia cuando todavía no existía iglesia. Jesús estaba comisionando a Pedro como pastor de iglesia y todavía no existía iglesia. Pero el corazón, o sea, el corazón de Jesús está en la iglesia. Y el Señor le llama, cuando lo llama a Pedro, le da dos funciones. La primera de ellas, Pedro, te encargo que le des de comer a mis corderitos. Y lo segundo, supervisa su vida. Supervisa su vida. El Señor entonces claramente le está diciendo ahí a Pedro, tienes dos labores principales a la hora de cumplir este llamado. Y alimentar, creo yo que todos entendemos, alimentar en este sentido tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Y lo segundo es supervisar. Supervisar tiene que ver con observar el progreso espiritual de las ovejas. Ahora, para muchos de nosotros el hecho de que nos enseñen la palabra de Dios no nos presenta mayor problema. El problema es que nos supervisen. ¿O hay alguien aquí que nos gusta que nos supervisen? Es más, yo recuerdo, por ejemplo, de pronto llegué, cuando yo trabajé 20 años aproximadamente en el aeropuerto, y de pronto cuando llegaban los supervisores, hasta como que tratas de cumplir con todos los procedimientos, como que tratas de hacer las cosas como que lo mejor posible. Y a veces, o sea, porque a veces no tenemos ese entendimiento, y a veces cuando no hay quien te supervise, tú dices, bueno, pues lo puedo hacer como sea. Porque casi todos nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo que nos supervisen. Aunque nadie diga amén, pero es cierto. Porque supervisar, la labor de supervisar, la labor de pastorear, en ese sentido de supervisar, de pronto uno como pastor se queda así como que, bueno, se ve que a veces si le haces algún comentario a alguien, no le agrada. Y hay algo que, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta ahí todo mundo decimos amén. Pero el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo en esa parte a los discípulos? Enséñenles a obedecer.
¿Y cuántos de nosotros tenemos que reconocer que nos cuesta trabajo obedecer? ¿O no? ¿Es fácil obedecer? No es fácil. Pero qué curioso que cuando Jesús llama a Pedro, le dice, ¿sabes qué? Estas dos cosas te las encargo. O sea, es directamente Jesús hablándole a un hombre: vas a hacer una labor pastoral, tienes un llamado por mí, pero tienes dos tareas principales dentro de la iglesia. Número uno, alimentar al pueblo, alimentar a las ovejas. Pero número dos, tienes que supervisar sus vidas. Han habido, obviamente, no que la experiencia de alguien sea la norma o sea el patrón, pero hay algo que de pronto nosotros vemos cuando desarrollamos una labor pastoral. Cuando todo va bien y cuando las personas empiezan a venir a una iglesia, todo como que lo absorben, todo. Pero de pronto llega el punto en el cual casi te empiezas a meter o la palabra de Dios empieza, y de pronto hay gente que así casi como que se enconcha y dice: no, ¿sabe qué? Hasta ahí, ya para acá ya no se meta, pastor. Y es cuando uno como pastor, como persona que Dios te llamó, tú dices: híjole, a veces yo he dicho: Dios, qué difícil es ser pastor en estos momentos. Pero es algo que el Señor nos encarga a los pastores. Esas dos funciones principales de todo pastor llamado por Dios. Porque los pastores no somos llamados a organizar eventos. Los pastores no somos llamados a ser relevantes o a hacer cosas relevantes dentro de la iglesia. La verdad es de que nosotros no tenemos que descubrir el hilo negro, simplemente todo está en la escritura. Y esas dos funciones como que debemos cumplir los pastores, dentro de eso de alimentar a las ovejas, vemos como Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense hasta el tono como que de súplica que Pablo le va a decir a Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, tiene un propósito por el cual Pablo escribe esto. Porque lo primero es en un tono de así, mira, te suplico, por favor, te encarezco. Pero enseguida el tono va a cambiar de súplica a poner un peso, porque dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, pongo a Dios como testigo. Te estoy suplicando, pero pongo a Dios como testigo, y todavía le pone más peso: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: te suplico, pongo a testigo a Dios, pero además tienes que tomar en cuenta que te va a juzgar Dios. ¿De qué? Versículo 2. Que prediques la palabra. Que hagas conciertos. ¿Eso es lo que dice? Que organices eventos. ¿Sí? No. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pues en todo momento. En todo momento. Y luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y da la razón por qué Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿por qué tienes que entender que tu labor principal es predicar la palabra? Versículo 3 dice:
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, a este joven pastor, a este joven que fue llamado por Dios también para pastorear. Timoteo pastoreó la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está diciendo, mira, tu papel principal es predicar la palabra. Predica la palabra, no prediques de otra cosa, no prediques psicología, no prediques historias, no prediques humanismo, no prediques nada de eso. La gente va a querer escuchar todo eso. La gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. La gente no va a querer aprender la palabra de Dios. Pero tu labor principal, Timoteo, es predicar la palabra. La gente se te va a acercar y se va a acercar queriendo escuchar cosas que a ellos les hagan sentir bien. Pero tú, Timoteo, céntrate en predicar la palabra. En todo tiempo. En todo tiempo, la palabra predicar significa proclamar la verdad divina. Proclamar la verdad divina. Y un predicador es un heraldo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra heraldo, pero la palabra heraldo era muy común en los tiempos bíblicos. Un heraldo en los tiempos bíblicos era un funcionario de parte del rey, de los emperadores. Era un funcionario encargado de anunciar públicamente las órdenes reales y los decretos. En otras palabras, la labor del heraldo era simple y sencillamente, el rey promulgaba un edicto, promulgaba un decreto, decretaba algo. Pero en ese entonces no existían redes sociales, no existía Facebook, no existía la televisión, no existía el radio. La labor del heraldo era ir por todos lados a publicar el mensaje del rey. Por eso la palabra de Dios dice que en este caso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, tú eres como un heraldo. Tú debes proclamar la verdad divina. No te distraigas haciendo otra cosa. No te distraigas en otras cosas. Es más, la gente va a querer escuchar que solamente les enseñes cómo resolver sus problemas familiares. La gente va a querer escuchar, dígame cómo salgo de la depresión, dígame cómo salgo de la ansiedad. Pero tú eres encargado de proclamar la verdad divina. Tu mensaje se debe centrar en las verdades divinas. La gran responsabilidad del predicador es entregar un mensaje que no es suyo. Porque ¿cuántos saben que este mensaje no es, esto no lo escribió un pastor ni un teólogo? Este mensaje que está aquí es palabra de Dios. Y es útil. Escribió Pablo también, ¿verdad? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Sí? Pero ¿a fin de qué? Dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La labor del predicador y la principal responsabilidad del predicador es entregar un mensaje que no es suyo, y por esa razón es que no debe alterarlo, no debe diluirlo, no debe añadir, no debe quitar. ¿Por qué? Porque ese mensaje no es suyo, por eso es un heraldo. Ahora, ¿cuántos saben que, por ejemplo, cuando se promulgaba un edicto, se tenía que cumplir? En Daniel vemos, por ejemplo, cómo es de que dice la escritura
que el rey promulgó un edicto y que todos debían de inclinarse ante la estatua. ¿Se acuerda de ese pasaje? Era un edicto y dice claramente, y todo aquel que se niegue, ¿qué le iba a pasar? ¿A dónde iba a dar? Al horno de fuego. Luego más adelante, ahí mismo en Daniel, se promulga un edicto, que aquel que orara a otro Dios, ¿se acuerda? ¿Qué hizo Daniel? Dice, pues hay un único Dios, hay un Dios verdadero. Dice que abre las ventanas de ahí de su casa. Y lo ven. ¿Y a dónde fue a dar? Al foso de los leones. Porque los decretos de Dios, o en este caso los decretos del rey, se tenían que cumplir. Y aquel que no cumplía con esos decretos, con esos edictos, simple y sencillamente lo podían llevar a la muerte. Por eso es por lo que la labor del pastor, del predicador o del pastor, en este caso, cuando está alimentando las ovejas, es de que el mensaje no lo puede diluir, no le puede añadir, no le puede quitar. Y me llama la atención algo, hermanos, porque vea ese versículo 2, después de que dice insta a tiempo y fuera de tiempo, y dice redarguye. Pues la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que redarguye, ¿cierto? Pero esa palabra redarguye no se trata de que el predicador o el pastor esté tomando el papel del Espíritu Santo, sino sabe qué es lo que significa en el original. Esa palabra redarguye significa refuta o amonesta. Es labor del pastor amonestar a las ovejas cuando en realidad no hay algo bien en su vida. Incluso refutarlos. Eso créanme que no es fácil. Yo no sé en el tiempo que en este caso Braulio estuvo. Es fácil tomar ese tiempo, Braulio. Es agradable para uno como pastor. No es nada. Pero es la labor que la palabra de Dios nos dice. Luego dice, y me llama la atención porque dice redarguye, luego también reprende. Reprende significa censurar o amonestar. Censurar o amonestar. Quiere decir que nosotros como pastores tenemos que de pronto que amonestarlos, que censurarlos. Oye, Lalo, no hagas eso. Pero luego viene otra palabra que tampoco nos gusta, exhortar. Exhorta. Ahora, algunos de nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la palabra exhortar. Porque yo recuerdo, por lo menos hace muchos años, que esa palabra de exhortar, yo decía, ay, si alguien va a venir a exhortarme es porque me va a venir a regañar. Pero la palabra exhortar, ¿sabía usted que significa llamar cerca, invitar? Tiene también que ver con orar, alentar, confortar. ¿Eso qué quiere decir? Que la labor del pastor es amonestar, pero también de pronto es consolar, de pronto es animar, tener una palabra de ánimo, orar, obviamente. Ahora, ahí yo tengo que reconocer como pastor que algunos pastores cometemos el error a veces de cargarnos hacia un lado o hacia el otro. O somos muy duros y estamos amonestando constantemente a la iglesia, o somos muy de solamente alentarlos. Ay, échale ganas, hojita, échale ganas. Tú puedes. Y no amonestamos. Y yo creo que el desafío de un pastor en este sentido es el equilibrio. Tenemos que amonestar cuando es necesario amonestar, censurar, pero es necesario también de pronto animar, alentar. Decir, ok, te equivocaste, dale para adelante. Dale para adelante.
Yo te animo, mira, en algo te puedo ayudar, adelante. Y es un desafío difícil, pero el desafío, y si nosotros como pastores cumplimos ese llamado, es la salud y el crecimiento de las ovejas. Pero también ahí viene una frase al final del versículo 2, dice, exhorta con toda paciencia y qué, y doctrina. Con toda paciencia. Y siendo sinceros y siendo honestos, hermanos, ¿qué términos más difíciles en ocasiones? ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, obviamente un pastor de pronto está orando, está preparando el mensaje, y muchos de nosotros un día a alguien escuché que nos estaba dando una enseñanza acerca de cómo preparar mensajes, y ese pastor nos decía, tú te tienes que preparar como pastor como para que conectes un home run, o sea, en el béisbol, o sea, que tú al futbolista, que tú anotas un golazo, ¿no? Tú te preparas, a lo mejor como la cocinera dice, este platillo le va a encantar a mi familia, ¿no? O sea, tú te preparas como para que tú conectes un home run y de pronto terminas el mensaje y sales fracasado. Yo no sé en el caso de los que predican aquí, pero yo muchas veces me bajo de aquí y yo me siento como fracasado porque subí con la actitud de conectar un home run y de pronto sucede de que o sea, termino y yo dije, no cumplí. Pero son términos difíciles. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesitamos paciencia, obviamente, para esperar que el Señor obre los corazones. Un hombre que dicen que es de los mejores predicadores, llamado Martin Lloyd Jones, dice que cada vez, antes de que cada vez, de que subiera a la plataforma a dar su mensaje, él decía, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Pero él lo decía no solamente porque él estaba convencido de que creía en el Espíritu Santo, sino que creía que iba a obrar el Espíritu Santo en los corazones. Y necesitamos obviamente un pastor que está predicando la palabra de Dios. Necesita tener paciencia, desarrollar paciencia para esperar que el Señor obre en cada corazón. Y debemos seguir predicando semana tras semana, semana tras semana. Pero con toda paciencia y doctrina. Doctrina, que es básicamente significa enseñanza. Y encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, cómo comienza la iglesia. Y empiezan a funcionar las iglesias locales que fueron establecidas. Dios iba dando a los apóstoles la manera de dirigir cada iglesia. Y Dios usa a hombres como Pablo para establecer la doctrina cristiana. Y para nosotros nos enseña, o Dios a través de Pablo, cómo debemos hacer iglesia. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 6, porque para Hechos capítulo 6 obviamente no existían las cartas. Y hubo muchas cosas que se salían del control. Gracias a un problema bendito, por llamarlo así. Había un boom, había un crecimiento del cristianismo. Iglesias estaban siendo fundadas, estaban siendo edificadas, pero no tenían las escrituras, no tenían el Nuevo Testamento. Y ellos de pronto tenían que empezar a hacer la iglesia y a cumplir lo que Dios les había dicho, pero estaban en medio de problemas, se presentaban problemas. Hechos capítulo 6, ¿usted lo tiene? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero hacer el comentario. Los discípulos dicen eso no porque ellos decían, ahora nosotros somos los más importantes. No, ellos servían en las mesas. Eso lo podemos ver. No están degradando el hecho de servir a las mesas. Solo que si usted y yo notamos es de que
ellos entendieron que había una prioridad. Porque dice, lo quiero volver a leer, en esa parte, el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Los discípulos dijeron, este trabajo es importante, es necesario delegar este trabajo, y nosotros, fíjense, versículo 4 dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, los discípulos, o sea, está creciendo la iglesia. Ellos dicen, hay una labor que estamos haciendo, viendo por los pobres, viendo por las viudas, viendo por los huérfanos, que esto nos demanda cada vez más trabajo. Las viudas no se dan abasto, las personas no se dan abasto. ¿Saben qué? Hay necesidades, vamos a darle una solución. Vamos a nombrar lo que nosotros encontramos, que son los diáconos. Y entonces buscan requisitos, ven requisitos de esas personas que estén aún haciendo ese trabajo en lo físico, pero los discípulos entienden que hay una prioridad para ellos en el ministerio. ¿Cuál? Orar y predicar el evangelio. Esas, hermanos, esas son las dos principales responsabilidades de todo pastor de una iglesia: orar y predicar la palabra. Predicar la palabra. Este pasaje es claro en cuanto a que los líderes también, o sea, nos enseña este pasaje también que los líderes no pueden hacer todo, ¿o sí? ¿No? Por supuesto que no. Pero los líderes están diciendo, los discípulos están diciendo, pues este trabajo es necesario que se lleve a cabo en la iglesia. ¿Saben qué? Nombremos a otros que se encarguen de este trabajo. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían prioridades. Los líderes tenían otras prioridades dentro del ministerio. No porque los discípulos o los líderes eran más importantes. Siempre les he mencionado lo siguiente: el pastor en una iglesia local no es el más importante. ¿Quién es el más importante? Jesús. El pastor tiene que cumplir con sus responsabilidades, pero todos los demás tenemos que cumplir con otras responsabilidades. Nadie aquí es más importante. Lo único es que yo tengo un llamado diferente, pero no soy más importante. Por eso es por lo que recuerdan hace 8 días que en la mañana teníamos, después de la reunión teníamos un tiempo de convivencia. ¿Se acuerdan dónde nosotros estábamos sentados, mi familia y yo? Y para más, de pronto llegó Braulio y estábamos, y les decía yo, pareciera como que es la mesa exclusiva de los pastores, ¿verdad? Pero no, o sea, nos sentamos así porque así nos tocó. Hermanos, todos podemos y debemos colaborar en la iglesia. Porque es bien fácil decir, ¿por qué no hacen? Cuando todos podemos hacer y todos debemos hacer. Ahora, por supuesto que los pastores pueden hacer otras actividades dentro de la iglesia, como visitar a los enfermos, como evangelizar. Por supuesto que los pastores podemos tener otras actividades, como aconsejar, como hacer cualquier otra cosa. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice de una manera clara cuáles son las responsabilidades fundamentales de un pastor. Imagínense un pastor que de pronto va, visita a los enfermos,
Y a lo mejor en ese entonces hay varios enfermos y va de allá para acá. Pero también tenemos que evangelizar. Y va a evangelizar. Pero también tengo que aconsejar a tal familia, a tal persona. Pues también aconseja. Pero también hay mejoras en la iglesia. Pues que el pastor la haga. Pues esto, aquello. Y de pronto, sábado en la noche, está completamente exhausto el pastor. Y tiene que preparar un mensaje. Pero se nos olvida algo. El pastor tiene un trabajo para seguir sosteniendo a su familia. ¿Verdad que el pastor no puede hacer todo? Y no debe hacer todo. De hecho, ese modelo de pastorado lo tomaron, yo recuerdo de hace mucho tiempo, hace muchos años, donde yo, por ejemplo, donde conocí el evangelio, era muy típico ver no solamente al pastor de la iglesia donde nosotros conocimos, donde mi esposa y yo conocimos, sino era muy típico en ese entonces que todos los pastores, ya de ellos solamente queda uno. Ayer vi a un congregante de esa iglesia, del pastor Perfecto Miranda, ya es un hombre de edad, pero son de esos pastores que es el único prácticamente que sobrevive de esos pastores. Pero en ese entonces era bien típico que el pastor hacía todo. Y yo recuerdo muy bien, tú estabas enfermo, le llamabas al pastor, estaba a la 1 o 2 de la mañana, ahí lo tenías. Y uno podría decir, ¡ay, qué ejemplo de pastor! No, ¿sabes qué? No, pobre pastor. Y yo recuerdo dentro de las actividades que todavía me tocó con él, cuando yo era muy pequeño, en alguna ocasión, no solamente era ir y predicar, por ejemplo, a las misiones. De pronto, eso a mí ya no me tocó, a mis hermanos sí les tocó ir, por ejemplo, a Oaxaca, donde, ¿sabe? O sea, no llegaban, ahora sí que la gente que llevaba el pastor no llegaba al hotel 5 estrellas, todo eso. Se dormían en las bancas. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo las iglesias eran bancas? Y pues no eran acoginadas, eran bancas duras. ¿Dónde se quedaban? A mi esposa todavía le tocó. Se quedaban en las bancas, en el sótano, o sea, donde podían. Y él organizaba, y todavía me tocó, quién sabe si a mi esposa le haya tocado, pero nos tocó visitas a las cárceles. Y sientes bien rico, ir a una cárcel. Y tú dices, caray. Pero yo digo, pobres pastores, hacían todo. Y aparte, por ejemplo, el pastor donde yo conocí, él tenía su oficio de ebanista. Andaba de aquí para allá. Y había muchas veces que terminaba el servicio. Yo recuerdo muy bien a la gente que de pronto los que cabíamos en su camioneta. Yo no sé, algunos de ustedes se acordarán lo que era la camioneta de la perrera municipal. Pues era una así que nos llevaba. Y éramos varios y de pronto bajan en la caseta, bajan aquí, bajan allá, bajan otros en el seguro, otros. Y el pastor andaba de aquí para allá. Y yo decía, wow. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que veo? La iglesia no entendía que no todo lo puede hacer el pastor. Y yo recuerdo muy bien también como ese pastor, muchas veces cuando había necesidad económica, cuando de pronto, obviamente, dentro de ese tiempo, de pronto era que no habían instrumentos musicales, ya los que habían estaban muy viejos y de pronto los jóvenes dijimos, no, ¿por qué no organizamos un grupo de alabanza y que no sé qué tanto? Pero pues era invertir. ¿Y cuánto sabe que invertir, por ejemplo, en instrumentos musicales no es nada barato? ¿Quién ponía la mayoría? El pastor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no entiende. Porque es más, ahorita por ejemplo les voy a decir, yo ahorita lo que yo estoy diciendo ustedes lo están evaluando y algunos de ustedes dicen, esto no. Pero ojo, si yo se lo estoy enseñando con la palabra de Dios, ya es responsabilidad de usted si lo acepta o no, si lo vive o no. Vuelvo a repetir, por supuesto que los pastores
Podemos hacer otras actividades dentro del ministerio. Visitar, aconsejar, evangelizar, ayudar aquí y todo, sí. Pero hay dos funciones principales: orar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y yo por eso les dije desde el inicio, de algún modo ustedes pueden juzgar a la luz de la Biblia si en el caso de nosotros como responsables, como líderes, como pastores, ustedes tienen que evaluar nuestro trabajo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Para esto la Biblia habla o usa los términos anciano, obispo, pastor, para la misma función, para la misma responsabilidad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, o sea, el pastorado, buena obra desea. ¿Cuál es la labor del obispo? La palabra obispo en su sentido más general en la Biblia significa supervisor. Pero ojo, antes de ver los requisitos, dice, bueno, si alguno quiere el pastor, es un buen deseo, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Lo que nos habla el versículo 2 en adelante significa que no basta con tener un buen deseo de ser pastor. Se requiere cumplir ciertos requisitos y el versículo 2 nos los va a empezar a mencionar. Dice, pero es opcional. ¿Eso es lo que dice? No, es necesario. Y la palabra necesario, por ejemplo, en Lucas 18, cuando habló Jesús de la necesidad de orar, ¿sabe qué significa esa palabra? Obligatorio. Es obligatorio que el obispo, o sea, el pastor, sea ¿qué? Irreprensible. No, pues ya bailó, pastor. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Alguien que nunca se equivoca. ¿Sí? No. ¿Alguien que es perfecto? No. ¿Sabe qué quiere decir la palabra irreprensible? Que nadie pueda acusarlo ni reprocharle nada. Está la vara muy alta. Que nadie te pueda reprochar nada. Ahora alguien dirá, no, yo sí tengo un montón de cosas que reprocharle, hermano. Yo sí. Bueno, vamos a ver porque en realidad la irreprensibilidad va a abarcar lo que enseguida va a mencionar. Porque vuelvo a repetir, no tenemos que entender la palabra irreprensible y de hecho la palabra no significa que nunca se equivoca o que nunca peca. No quiere decir eso, sino la vida irreprensible que debe llevar el pastor abarca las diferentes áreas que aquí va a mencionar. Vea lo que dice ese versículo 2. Marido, ¿de qué? De una sola mujer. O sea, no un mujeriego, no que de pronto se casó acá, de pronto ya se dejó y de pronto, no. En eso tiene que ser irreprensible. ¿En qué otra cosa? Que sea sobrio. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio? Que tenga, aparte de, obviamente que no sea borracho, pero específicamente aquí, sobrio tiene que ver con control propio, que tiene que ver con carácter. Carácter. Luego dice que tiene que ser ¿qué? Prudente. La prudencia es una manifestación de sabiduría. Eso lo podemos ver claramente en el libro de Proverbios. Es una persona con sabiduría. Una persona prudente calla cuando tiene que callar, pero habla cuando tiene que hablar. ¿Cierto o no? Ok. Enseguida dice que decoroso. Decoroso. Tiene que ver con
tener una buena reputación. Una buena reputación. Alguien que es decoroso incluso en su manera de vestir. Hospedador. Hospedador. ¿Qué quiere decir hospedador? Que reciba a personas en su casa. Que cuando sea necesario que se queden personas en su casa, que ahí las reciba. Ajá. Que sea un buen anfitrión, que los atienda bien. Si tú sabes que de pronto a esa persona, o sea, la invitaste a comer, si le puedes hacer cosas de comer que le agradan, hazlo. Ahora, yo quiero que entendamos lo siguiente. Obviamente que esto estamos viendo en el contexto del pastor, pero no se nos debe de olvidar, hermanos, que esto no quiere decir que aplica exclusivamente al pastor, ¿o sí? La responsabilidad es de todos de ser sobrio y prudente, ¿sí o no? La responsabilidad es de todo creyente, en el caso de un hombre, tener una sola mujer. Porque alguno pudiera decir, pues es responsabilidad del pastor ser fiel a su esposa. Yo puedo tener la que quiera. No, Señor. Es responsabilidad de todos. Luego dice, apto ¿para qué? Para enseñar. O sea, que tenga la capacidad de enseñar. ¿Pero de enseñar qué? La palabra de Dios. No dado al vino. O sea, no debe emborracharse. Luego dice, no pendenciero. ¿Qué es eso? Que no busca pleitos. Que no busca pleitos. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no debe amar al dinero, sino amable. Debe ser amable. Y luego también dice apacible. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra apacible? Tranquilo, no violento. Ajá. Buscar siempre la paz, buscar siempre la cordialidad. Luego dice, no avaro, no avaro. Y versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, debe dirigir bien a su familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Imagínense que de pronto usted viera terminando la reunión, que uno de mis hijos me empezaba a decir, ay, ¿por qué tú me dices que no sé qué tanto? O a lo mejor ahorita que él es el que dirige, y que pronto a media alabanza dijera, ya te equivocaste, que yo dije, pues tú también perdiste tiempo, y yo qué digo. O sea, imagínense. Ahora, ojo, esta responsabilidad muchas veces no la tomamos en cuenta, hermanos. Pero la palabra de Dios dice, vea el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo necesitamos los pastores entender esto? Ser un ejemplo de vida en cuestión de cómo llevamos nuestra familia. Yo en lo personal creo, hermanos, que en específico ya obviamente no es el único, pero en específico haya muchos que ahora están fungiendo como pastores, y eso los descalificaría completamente. No hablamos obviamente de aquellos que aman el dinero, ¿verdad? Porque es bien obvio, pero vean lo que dice. Luego sigamos un poquito. No un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Un nuevo en la fe. O sea, que como es nuevo en la fe, pues es un ignorante, ¿no? Al contrario, tiene que ser un hombre maduro espiritualmente. Dicen por ahí que el sistema G12, cuando tú lo llevas prácticamente en un año, alguien ya puede estar al frente de una iglesia. Imagínense. Pero ¿qué dice? Por ejemplo, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario u obligatorio que tenga buen testimonio con los de afuera. Con los de afuera,
para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Quiénes son los de afuera? Toda la gente. Los de afuera de la iglesia. Eso incluye los de su propia casa, aunque no son creyentes. Eso incluye los compañeros de trabajo, eso incluye los vecinos, eso incluye todos los demás que no se reúnen en una iglesia local. Porque aquí, se acuerda que varias veces he dicho, cuando estamos todos aquí, todos somos cristianos. Todos sonreímos, que si, recuerdo esa frase que decía Braulio, les digo que se paran, les digo que oran, les digo que se sientan. Aquí todos somos creyentes, somos obedientes, pero ¿qué pasa después de la reunión? Ahí es donde la puerca torce el rabo. O sea, buen testimonio con los de afuera. ¿Qué opinan sus hijos de usted? ¿Qué opinan sus primos de usted? ¿Qué opinan? Ahora, alguien dirá, bueno, es que también dicen, ¿no? Que no somos moneditas de oro para caerles bien a todos. No, eso yo lo sé. No lo dice la Biblia, pero le voy a decir algo. Hay personas que de pronto tienen hijos creyentes, familiares creyentes, padres, mejor dicho, no creyentes. Pero ¿sabe por qué? Por mal testimonio de algunos que dicen, ¿para qué me invitas? Primero hazlo tú. Cambia tú. Y con eso te tapan la boca. Porque dicen, uy, sí, tú, pura Biblia, y nada que vives. ¿Sí o no? Ahora, veamos algo. Si ponemos atención, la mayoría de estos requisitos tiene que ver con su estilo de vida y su carácter. ¿Sí o no? Con su estilo de vida, cómo lleva a su familia, cómo es en su carácter, cómo trata a los demás. Y solo un requisito, hermanos, tiene que ver con su capacidad. ¿La capacidad de qué? Enseñar. Apto para enseñar. Los líderes de la iglesia, hermanos, los pastores, no deben ser puestos por su popularidad o por su carisma, ni siquiera por su elocuencia. Es que sabe hablar en público. Bueno, puede hablar en público, pero no necesariamente va a hablar correctamente la palabra de Dios. Es que sabe mucho, conoce mucho. Bueno, no importa que conozca mucho o no. ¿Qué tal si conoce mucho, pero tiene, perdón la expresión, pero tiene a veces, como decimos, un genio de los 1000? Ya lo dijeron ustedes. Tampoco los pastores deben ser impuestos solo por ser hijos de pastor. Eso queda claro, ¿verdad? O sea, no, yo le voy a heredar el puesto a mi hijo y a lo mejor mi hijo ni es creyente. No, no es un puesto que se hereda. No es una posición que se hereda. Claro que si un hijo de un pastor es llamado por Dios y la congregación misma observa que califica para ser pastor, puede ser pastor, por supuesto. Pero no es en automático. Es más, desafortunadamente yo he escuchado comentarios de personas que dicen, es que es el negocio familiar, ese negocio, entendiéndose iglesia, lo empezó el abuelo, siguió con el padre y ahora el hijo es el responsable. Pero ¿sabe por qué? Porque muchas veces tiene que ver con que en automático, el que le sigue. Tampoco puede alguien decir, de ahora en adelante yo voy a ser pastor, voy a abrir mi propia iglesia. Nadie puede autonombrarse pastor. Y alguien dirá, bueno, ¿y quién lo puso a usted, pastor? Ahorita que me acuerdo, ¿quién lo puso a usted, verdad? A lo mejor estamos en una iglesia chueca, ¿verdad? La mayoría de ustedes saben un poquito de la historia, pero lo aclaro. De todos modos, yo fui enviado hace 11 años a abrir una iglesia. Esta iglesia originalmente no estaba aquí, estaba en San Lorenzo.
ahí por el Maracaná, hacia arriba. Ahí fundamos la iglesia, ahí me enviaron como pastor, oraron por mí. O sea, de algún modo el modelo bíblico, ¿cuál es el modelo bíblico? ¿Dónde lo vemos? Hechos capítulo 13. Cuando dice que estaban los líderes de la iglesia y dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he enviado. Y dice la Biblia que oraron e impusieron las manos y los enviaron. Ese es el patrón bíblico. Entonces, no se preocupe si me enviaron, si oraron por mí. Puede quedarse aquí. Ajá. Ahora, es responsabilidad de la congregación observar los candidatos a ser líderes y pastores, y que la congregación misma, o sea, ellos mismos, den el visto bueno para ocupar el liderazgo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros como iglesia, a lo mejor yo en este caso como pastor, puedo ver que alguien puede estar fungiendo también dentro de la labor pastoral. Es responsabilidad de todos, absolutamente todos, observar a ese candidato a ocupar un liderazgo, a ocupar un pastorado. Porque ahí no nada más se trata de que, bueno, pues me cae bien fulano. Eso es bien común, ¿sabían ustedes? En la iglesia es bien común. El pastor de pronto tiene a sus preferidos, tiene a los más allegados. Hay gente que cómo les encanta hacerle la barba a los pastores. ¿Sí o no? Ay, le traigo, casi me recuerda como del el Chavo del Ocho, con el profesor Girafales, ¿verdad? Le llevaban su manzana para que lo trataran bien. ¿Sabía usted que eso es bien común? Y mientras la persona te trate bien, mientras, es más, en algunos lugares, y para esto que voy a comentar no es extraño para ninguno de nosotros, entre más mejor lo trato. Pero deja de dar. Luego. ¿Qué pasó contigo? A veces hasta te hacen a un lado y a veces hasta te ignoran. Cada quien en su región, ¿no? Pero es responsabilidad de la congregación, de los creyentes que nos reunimos en una iglesia, ver si el pastor califica, ver si el candidato califica. Y lo debemos poner a prueba por algún tiempo para que ese posible líder realmente vea a la congregación su desarrollo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículos 12 al 16. Con este pasaje quiero terminar. Y como les decía, obviamente lo que está escribiendo Pablo básicamente está dirigido hacia un joven pastor, pero aplica para todo creyente. Versículo 2 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Obviamente, pastor debe ser un modelo a seguir en todo lo que está diciendo, pero eso no quiere decir que ninguno de los demás miembros de la iglesia deben cumplir con esto. Pero ve el consejo que Pablo le da a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza. Pablo claramente le está diciendo: número uno, ocúpate en cosas provechosas. Nadie puede enseñar en realidad si no dedica o ocupa tiempo en ¿qué? En leer. Y tal pareciera que, por ejemplo, aquí es versículo 13, algunos estudiosos dicen, cuando dice aquí Pablo, ocúpate en la lectura, se estaba refiriendo a la lectura pública de las Escrituras. Pero dice también a la exhortación y a la enseñanza, o sea, ocúpate en estar leyendo y enseñando, leyendo y exhortando. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo aquí ya lo nombra. Yo les mencioné Hechos 13, que oraron, impusieron las manos y los enviaron. Pablo lo entiende y aquí lo plasma. Ahora el versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya se las dijo. Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate en estas cosas,
permanece en ellas. O sea, no descuides eso. Y dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sea manifiesto a todos. ¿Qué? Tu aprovechamiento. ¿Qué significa eso? Que vean tu avance. Que la gente vea tu crecimiento. Yo no sé cuántos de ustedes, los que me conocen un poquito de más tiempo, yo antes era muy raro que hablara yo un tema teológico o doctrinal. ¿Tú recuerdas alguna vez, Marco, que hablara yo algún tema así un poco más profundo, teológico y doctrinal? La mayoría de las veces lo que yo predicaba eran cuestiones prácticas. Casi siempre. Pero ustedes, ¿por qué creen? No solamente porque no es fácil, porque es necesario que dedicar tiempo, mucho tiempo. Y cuando me empecé a meter todavía más, recuerdo el tema que a mí me cambió la perspectiva en cuanto a Dios, en cuanto a muchas cosas, fue estudiando los atributos de Dios, que es un tema teológico, completamente. Y de ahí yo dije, santo Dios, no conozco a Dios. Y de ahí fue cuando empecé entonces a ver temas, o sea, porque créanme, yo no entendía mucho y no estoy diciendo que lo domino al 100, pero cada vez me estoy esforzando un poquito más por entender temas como la redención, como la justificación, como más que ustedes los conocen, ¿verdad? Espero. Pero, ¿por qué no enseñaba todo eso? Porque implicaba más tiempo de estudio. Pues Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, o sea, tu crecimiento sea manifiesto a todos. Que algunos digan, oye, te conocí hace 5 años, hoy entiendes mejor, hoy. Y en 5 años más, si el Señor viene, digan, wow, esto lo había escuchado de Él, pero es completamente diferente. Vea lo que dice, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de qué? De la doctrina. Hermanos, de verdad, la escritura, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, en realidad lo voy a parafrasear, ten cuidado en cómo vives y lo que crees. Ten cuidado de ti mismo. Y además ten cuidado de la doctrina. O sea, no te comas lo que sea. Esa frase siempre me recuerda a la hermana Claudia. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nadie puede decir, hermanos, y de verdad yo espero que nadie, por lo menos aquí, como iglesia local, nadie pueda decir, la doctrina no importa, pastor. Yo espero que de verdad nadie, porque por eso la Biblia lo dice. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado en cómo vives, pero ten cuidado también en la doctrina. Ten cuidado en lo que crees. A todos en la iglesia os debe interesar la doctrina, la enseñanza. Si el pastor, es más, se equivoca en algún punto doctrinal o teológico, los demás congregantes pueden acercarse y decirle, pastor, creo que aquí se equivoca. Por eso, por aquello. Mire, créanme que yo le doy gracias a Dios que tengo, ustedes saben que también Braulio y Marco también enseñan. Yo de verdad le doy gracias a Dios que los tengo aquí y que Dios los usa, porque hay cosas que de pronto yo digo, ah, caray, esto. Por ejemplo, hay un tema en el que no,
no compartimos el mismo punto de vista. Hay cosas que a lo mejor no compartimos el mismo punto de vista, o sea, entre los tres. O sea, yo creo que algunos de ustedes se dan cuenta de pronto a lo mejor en cómo abordamos ciertas cosas. Ajá. Pero eso no quiere decir que, ay, a la siguiente que me toque, va a verse Braulio. Hay cosas que incluso, por ejemplo, con Marco hace algún tiempo, ¿verdad? En cuestiones catológicas, decía, no, y en una ocasión me mandó unos versículos que dice, y entonces a la luz de esto, ¿cómo entiende? Hasta la fecha no le he dado ninguna respuesta, pero le voy a decir por qué. Ahora, porque yo entiendo que también Dios les ha permitido ir creciendo en entendimiento, y eso a mí me bendice. Secundarios, ajá. Y que no nos dividen. Ajá. Podemos seguir trabajando juntos y haciendo la obra del Señor, pero le voy a decir, si en algo fundamental, si yo de pronto dije, ¿saben qué? Jesús no es Dios. ¿Saben qué? Vivan como quieran y eso, aquello. ¿Saben qué? O sea, es responsabilidad no solamente de ellos, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Decir, ¿sabe qué, pastor? No es cierto. Ahora, también hágalo con amor. Y hágalo obviamente con una actitud correcta, con prudencia. Quiero cerrar con esto. Como vemos, no cualquiera puede ser pastor, ¿o sí? No cualquiera. La iglesia misma es responsable que se cumplen los requisitos bíblicos. ¿Ustedes creen que una iglesia en realidad puede remover a un pastor? Sí, claro que sí. Si de pronto alguno de nosotros, o bueno, específicamente yo, que de pronto algunos de ustedes me vean allá afuera cometiendo adulterio, es responsabilidad del que me vio venir con los líderes y decir, ¿sabe qué, pastor? Lo vimos haciendo esto, tenemos que removerlo del cargo. Porque el pastor en la iglesia no es el mandamás. Cristo es el príncipe de los pastores. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Y si no cumplimos con uno de los requisitos que tiene que ver con marido de una sola mujer, y les voy a dejar votando la pelotita para la siguiente semana. Así como vemos responsabilidades del pastor, así también las ovejas tienen responsabilidades. Pero eso los vamos a exponer dentro de una semana, primeramente Dios. Porque les dije, prácticamente ustedes evalúan mi papel, mi función, pero a la luz de la Biblia también hay responsabilidades. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo bueno que eres. Gracias por enseñarnos, por tenernos paciencia. Gracias, Señor, por el llamado que haces a nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, Señor. Queremos ser, oh Dios, enseñados por ti como dice tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, oh Dios, a que en esta iglesia local, Señor, cumplamos, oh Dios, los que somos líderes, los que ocupamos un puesto en preeminencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir estos requisitos. Pero también ayúdanos a todos, Señor, a entender que todos tenemos una responsabilidad. Y que en tu palabra, Señor, las podemos ver. Te honramos y te bendecimos. Y te agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo y el regalo de tu palabra, porque sin ella, sin duda que viviríamos como se nos antoja. Pero gracias. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.